Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Estamos muy gozosos, alegres, porque Dios nos permite nuevamente poder estar aquí a través de esta plataforma televisiva para poder conversar, para poder impartir, para poder conocer, para poder recordar de qué se trata todo esto del Evangelio de la Gloria de Cristo. Es muy importante, pues, todos estos temas, es lo más importante. Aquí está el gozo, la felicidad, el conocimiento que es apetecido por todas las naciones, porque sana la tierra, sana toda lo que conoce usted como civilización, lo sana. Te eleva a un estado de perfección, un estado de madurez, un estado de ejercitación a los sentidos espirituales, donde te coloca en esa paz, en ese gozo y en esa justicia de lo que es la palabra del reino de los cielos, que el reino de los cielos ya es en cada uno de nosotros. Dice que el reino de los cielos está en vosotros. Antes, cuando no habíamos sido como instruidos o alumbrados de que el Evangelio era dentro de nosotros, debido a que el misterio es que Cristo está en cada uno de nosotros. O sea, Cristo ya está en ti y en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y de la gloria de Dios. O sea, tú en Cristo ya tienes la estatura de varón perfecto, ¿sí? Ya has pasado de muerte a vida, tú ya tienes la vida eterna, ¿sí? Y posees esa virtud que Dios te dio, la cual es ser el mismo en la tierra. O sea, por medio de ese espíritu que se forma, ¿sí?, en nosotros, el espíritu de Jesucristo se forma en nosotros y pasamos a ser convertidos en su misma vida, su mismo ser, su misma esencia, su misma persona, ¿sí? Porque eso es el Evangelio, la persona de Jesucristo. Y en eso nos convertimos, en la persona de Jesucristo, cada uno de nosotros, para poder expresar y ser la manifestación de Dios gloriosa que tanto anhela la tierra. Queremos, pues, saludar a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo aquí en el estado Táchira, todos los hermanos que por medio de la fe que se revela, recuerde que hay una fe que se revela, hay otra fe que es por obras. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, porque hay mucho que hablar, dijo el apóstol Pablo sobre esto, y hay que hablarlo. ¿Por qué hablarlo? Porque de eso se trata la fe que se revela. Creí, por lo cual hablé. Entonces, lo que hablo es una palabra creadora que crea que a Jesucristo lo va creando, lo va formando en los que son engendrados por Él mismo. O sea, todo esto se trata de la palabra, aunque hay un estado donde Dios no comunica con palabra o con idioma, sino con querer y hacer, o sea, con sentir, ¿sí? Para eso hay que tener los sentidos bien ejercitados. Dice que el que ha alcanzado madurez es porque se ha ejercitado bien los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. O sea, ya sabe distinguir y hace lo perfecto, lo correcto. Por el uso de la palabra, ¿sí? Después del uso de la palabra viene el poner por obra la palabra y luego viene esa comunicación de Dios que es el sentir, ¿sí? Lo que tú, pues, comienzas a sentir que hace Dios y tú te vuelves ese espíritu de Dios en la tierra para poder hacer su voluntad. Entonces, la palabra del Evangelio nos habla de una fe que se revela. No es la misma fe del antiguo pacto, es la fe del nuevo pacto, la fe que se revela, ¿sí? Por eso se trata de la revelación del Evangelio de la gloria de Cristo, porque es una fe que se revela. La fe del antiguo pacto era una fe de obras. Por ejemplo, hay unos casos muy especiales en los días de Jesús de Nazaret, de Jesús en carne, en Nazaret, antes de la cruz. Recuerde que Jesús antes de la cruz
era dado a la circuncisión, ¿sí? Dice bajo la carne, bajo la ley, de mujer bajo la carne y bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Con cuerpo con semejanza de pecado, ¿sí? No que él era pecado, sino con semejanza de pecado, como todos nosotros habíamos participado de ese cuerpo antes de la cruz. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, donde Jesús sana, ¿sí?, a un ciego, que es el momento donde escupe en el barro y usa el barro, ¿sí?, para sugestionar la fe. Por eso le dice después, tu fe te ha sanado, ¿sí? Entonces esa es la fe de la obra, o sea, de tu propia fe, ¿sí?, de tu creer como hombre. ¿Qué hizo Jesús? Usó el barro para sugestionar, para que saliera poder de la persona por haber creído, ¿sí? O sea, por la misma fe, por eso dice, tu fe te ha sanado. O sea, la fe de ese ciego, ¿sí?, el cual Jesús sugestiona, ¿sí?, por medio del barro, usando un método, ¿sí? ¿Por qué no le dijo de una vez, bueno, recibe la vista? ¿Sí? Son detalles que usted puede distinguir de la fe que se revela, que es después de la cruz, a la fe de obras, que es antes de la cruz. Entonces, usa el barro como un método de sugestión para producir que esa persona crea por su fe y sea sanado, ¿sí? Entonces, usa un método, ¿sí? Usa un método, en este caso fue el barro y bueno, pues la saliva. La persona recibe la vista y le dice, tu fe te ha sanado, ¿sí? O sea, ahí hay una distinción. Recuerde que el don de la fe del nuevo pacto no es tuyo, es de Dios en ti, ¿sí? Es de Dios en ti. Antes la fe obraba, la fe era por obras, ¿sí? Porque tú creías y tú hacías y tú te esforzabas y en ese esfuerzo el más adelantado fue el apóstol Pablo, que dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Y el premio después de la cruz del apóstol Pablo es haber sido el primero, ¿sí?, en que hubo ejemplo de que Dios manifestara toda su gloria. Ahora, Jesús sanó a este ciego, ¿sí?, y le dice, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque en ese momento, antes de la cruz, era la fe en la persona la que producía esas cosas, ¿sí? Después de la cruz es la fe de Jesús, no en Jesús. ¿Qué practicó ese ciego? La fe en Jesús. ¿Por qué? Porque le dijo que le hiciera el milagro de la vista. Entonces, Jesús sugestiona, ¿sí?, produce esa forma de creer por encima de la realidad, ¿sí?, con barro, ¿sí? Es muy parecido a lo que usted ve hoy en algunos lugares donde se hacen muchas señales y prodigios, que es, aunque suene un poquito grueso, dice que los falsos cristos harán muchas señales y prodigios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la señal más grande es que Cristo está en nosotros, que todo se nos ha sido dado, que lo que hay que hacer es reconciliar el conocimiento pleno con la mente de Cristo para poder operar con la fe de Él, el poder de Él, que es el Evangelio. El poder de Dios es el Evangelio, o sea, lo que creí, por lo cual hablé. Por eso se habla de que la imposición de manos es un error, porque Pablo dice vamos a lo perfecto, al decir vamos a lo perfecto dice que los rudimentos es el error de la doctrina de Cristo. Ahora, en estos lugares donde por ejemplo usan, usted ve por ahí que traen un trapito y dicen que es que lo cortaron del velo del templo de allá, de que tumbaron del de Herodes en el año 70. Otros traen un poquito de arena y dicen que es de por allá del desierto donde Jesús fue llevado 40 días. Y comienzan a sugestionar la fe como era antes de la cruz, ¿sí? Y sucede, pero es bajo una sugestión, ¿sí? Entonces,
la fe que se revela es una fe que te autoevalúa, te autolibera, te autosana, te autorregenera y te eleva a la conciencia de la mente de Cristo. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencias. Bueno, en otros lugares, hablando de esta situación, ¿no? En otros lugares, pues, buscan aceite y parece que eso sugestiona y produce. Ahora, pero se trata de algo. ¿Por qué funciona? ¿O por qué pareciera que funciona? Primero, porque están ubicados en la ley y la ley tuvo gloria, ¿sí? Lo que pasa es que no tuvo gloria perfecta o nunca perfeccionó a nadie. Todos estos ritos que pasaron a ser después del antiguo pacto, porque ahorita el uso del aceite es simbología, el uso del pan y el vino es simbología, el uso del templo de piedra viva, del templo hecho de mano de hombre, es simbología. Todo eso es del antiguo pacto. En el nuevo pacto el uso es la palabra, por eso dice que la madurez la alcanzan aquellos que tienen el discernimiento del bien y el mal por el uso de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Ya no hay que imponer manos? No. ¿Ya no hay que bautizar en agua? No. ¿Ya no hay que, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la fe en Cristo? Y uno de esos rudimentos también es pensar en el juicio final, ¿sí? Todas esas cosas son rudimentos. Entonces dice, vamos a lo perfecto, o sea, te está diciendo que esos rudimentos es vivir en error y no te dejan alcanzar a donde has sido llamado. Recuerde que poder comprender o poder reconciliarse en el conocimiento, espiritualmente tú ya estás reconciliado con Dios. En la divinidad tuya, tú estás reconciliado con Dios porque Dios no te ve con el nombre natural que te dieron aquí en la tierra. Dios te ve como su Hijo, que es Jesús en sí mismo. ¿Sí? Por eso muchas veces en el argot popular de la religiosidad, ¿qué es la religiosidad? Es el vestido de luz que usa Satanás. Así la describo yo. Porque es una esperanza que no es esperanza y que nunca se concreta y todo es para futuro. Entonces, en la religiosidad se dice que Jesús tiene como que esa, ¿cómo le dijera? Tiene esa expresión donde te lo muestran crucificado sin resucitar. Y tú formas, es como si tú formases a Jesús de Nazaret y no formases al que resucitó. ¿Sí? Ahí hay una pequeña gran diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús no venía encapsulado en tiempo, por eso él decía, el Padre está en mí, y luego decía, voy a ir al Padre, ¿sí? O sea, él voy a ir al Padre era cuando resucitara, pero él decía, el Padre está en mí, porque obviamente el Padre está en él, y demostrando que estaba en el presente y podía hablar del futuro. Pero en el oído del hombre confundía. ¿Por qué? Porque Felipe dijo, ¿para dónde va este? ¿Sí? Y así hay varios ejemplos donde él muestra que podía hablar de acuerdo a futuro, de acuerdo a pasado. Por ejemplo, cuando le decían que cómo era posible que él ni siquiera había llegado a 50 años y había conocido a Abraham. Y fuera de eso les decía, Abraham habló de mí, ¿sí? Y que lo querían apedrear porque Abraham habló de él. Y sí es verdad, Abraham habló de Jesucristo, es más, creyó en Jesucristo, es más, Melquisedec era Jesucristo. ¿Sí? Era tipología de Jesucristo. Ahora, él podía hablar de la consumación, por ejemplo, cuando él dice, vendrá el tiempo y que el Espíritu le recordará todas las cosas. Ese tiempo vino en un hombre, ¿sí? El que fue escogido
desde antes de la fundación del mundo, fue apartado desde el vientre de la madre y fue instruido en el judaísmo, fue doctor de la ley, fue abogado de la ley. ¿Para qué? Para que pudiera ver esa instrucción del antiguo pacto, ver cómo fue el trazo perfecto para que Jesucristo venciera en la cruz. Por ejemplo, me han hecho una pregunta muy importante, me parece muy importante, porque Jesús le dice a Pedro: en ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino, para que lo que atares en la tierra sea atado en el cielo, para que lo desatares en la tierra sea desatado del cielo. Y es importante, ¿sí? Recuerde que Jesús estaba acercando el reino, ¿sí? Pero Él les envió a predicar el judaísmo. Por eso les dijo: en camino de samaritanos no entren, ni en camino de gentiles. No porque Jesús los aborreciera, porque vemos que en algunas intervenciones los ayudó, los sanó, ¿sí? Pero a ellos no les podía dar judaísmo. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era que, bueno, con usted vamos a ir a predicar el judaísmo primero los de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el judaísmo iba a ser hasta la cruz, o la circuncisión, que es lo mismo, o la ley, que es lo mismo. Recuerde que Jesús vino a cumplirla en perfección para consumarla en la cruz. Por eso la cruz es el hecho que consumó todos los tiempos y todos los siglos y todas las edades, porque es el grito de victoria de Dios hecho hombre, ¿sí? Jesús hecho hombre, y resucitó en ese cuerpo con una carne reconciliada, quitando ya el pecado del medio. O sea, la carne con la que Jesús resucitó era una carne que ya no tenía pecado, ni inclinación al pecado, ¿sí? Porque Él se hizo maldición. Recuerde que es maldito todo aquel que muere en un madero. O sea, se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Por eso dice que el acta de los preceptos, que era contraria a nosotros, quedó clavada en la cruz. Entonces, por eso usted oye a través de este programa cosas que te ubican después de la cruz, primero que todo, resucitado y sentado en lugares celestiales, ¿sí? Porque el clima o la composición más alta de lo que es ser reconciliado en el conocimiento pleno es poder entender que estamos sentados juntamente con Cristo, o sea, tenemos juntos la misma mente de Cristo. Entonces esa mente de Cristo fue al Padre, y Pablo habla más adelante, dice: Cristo es Dios sobre todas las cosas. O sea, eres tú la expresión de Dios en la tierra manifestado en un cuerpo de carne, reconciliada con Dios, ¿sí? O sea, Dios justificó su cuerpo, que es cada uno de nosotros, para obedecerle al espíritu de la mente, ¿sí? El espíritu de la mente que introduce, ¿sí?, en su software lo que es la identidad de Jesús en cada uno de nosotros. Hay una confesión que llega directamente a Dios, ¿sí? Cuando le digo que Dios está, ese lugar donde nos colocó, sentados en lugares celestiales, no conoce muerte, ¿sí? O sea, no ve la muerte como la ve un hombre que no ha sido reconciliado en el conocimiento pleno. Porque ¿contra qué se lucha? Contra la ignorancia. Por eso usted puede estar entretenido todo el día. A mí me sorprende que hay personas que ven una serie todo el día y invierten su tiempo en eso, pero no invierten en salir de la ignorancia de las cosas espirituales o del conocimiento pleno de Dios. Entonces, ¿contra qué se lucha? Contra aquel que no quiere conocerse a sí mismo, contra aquel que no quiere saber más nada porque se le introdujo un sistema de cosas en esta tierra que le dice que eso es lograr vivir la vida, logros personales, títulos, la riqueza, la abundancia, sí, pero todo es externo, ¿no? Cuando sabemos que ya somos ricos porque el conocimiento de Dios está en nosotros,
porque Jesucristo se forma en nosotros, porque no tenemos maldición, sino que ya se nos fue dado dentro de nosotros mismos la persona de Jesús para formarla y poder vivir esa vida en plenitud, ¿sí? O sea, promesas de salud, porque dice que se llevó todas nuestras enfermedades a través de la cruz, y podemos disfrutar esa salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, entonces su cuerpo, al hacerlo justo, se reconcilia, todas las neuronas se reconcilian con ese conocimiento eterno y se recuerdan, ¿sí? Como en el principio, la perfección que vivíamos antes de la caída del primer Adán, ¿sí? Esa perfección que no había enfermedad, no había escritura, no había templos, no había civilización, pero podíamos actuar en perfección. Entonces tampoco había necesidades, porque todas eran suplidas por Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, seguimos acá en este tercer segmento de su programa en Evidencias. Gracias por continuar con nosotros, gracias por interesarse en lo que conviene, ¿sí? Dice el apóstol que debemos redimir el tiempo. Realmente el tiempo es un rudimento, ¿sí? El tiempo es un rudimento, el tiempo es una imposición como un cronograma que hizo el hombre para regirse sobre eso, ¿sí? Pero el redimirlo es aprovecharlo, ¿sí? O sea, no desperdiciemos el tiempo. Entonces, porque ahí se nos fue dado un cuerpo físico que tiene caducidad, ¿sí? Tiene principio y tiene fin. Por eso dice: yo soy el primero y el último. Porque hay una forma de medir. Para que algo se pueda medir, tiene que tener principio y tiene que tener fin, ¿sí? Pero sabemos que Dios es eterno. O sea, tú eres el Espíritu de Dios teniendo un cuerpo aquí en la tierra, cuando eres reconciliado con el entendimiento pleno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa formar a Jesucristo en nosotros? ¿Qué significa esto que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos? O sea, no tienen sensatez, no transmiten sensatez. ¿Por qué? Porque habían sido embrujados por Pedro, ¿sí? Y los demás judíos. Habían sido embrujados por los de reputación. Resulta que Pablo a estos gentiles, ¿sí? Del pueblo gentil, traían la enseñanza del apóstol Pablo, valga la redundancia, en cosas gloriosas. Por ejemplo, él les decía: mire, a través de la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz, Satanás fue destruido. Eso lo encontramos en Hechos 2:14. También les decía cosas como que en la cruz fue exhibido todos los demonios, hizo un show de ellos y los destruyó. La acta de las maldiciones ha sido destruida. ¿Qué hay que hacer? Tener fe, ¿sí? Pero él no hablaba de la fe de las obras, hablaba de la fe que traía el Espíritu. O sea, a ellos les habitaba el Espíritu, porque las palabras que Pablo hablaba eran las palabras inefables que oyó en el paraíso, ¿sí? Que oyó en el paraíso. Entonces esas palabras inefables, él las hablaba a los gentiles, producía el Espíritu de la verdad en ellos, el cual el poder es el Evangelio de la gloria de Cristo, el poder de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo. Ellos vivían vidas perfectas, ¿sí? Los que habían alcanzado madurez, eso mismo sentían, o sea, el conocimiento que recibieron en la mente de Cristo, lo transmitían a sentirlo, a vivirlo, porque eso es la expresión, no es tener conocimiento, o sea, no es tener el conocimiento te lleva a ese estado para que tú comiences a manifestarlo, o sea, a sentirlo, a vivirlo, a expresarlo, a vivir tu cotidianidad, esa vida perfecta de Dios en ti, ¿sí? Realmente es Dios a través de ti.
el que produce eso. O sea, tú conectas con la mente de Cristo, se hace un solo espíritu, tu espíritu caído es quitado y tú eres regenerado. Recuerde que regenerar es algo que vuelve y conecta con el principio, porque esa es tu vida eterna. ¿Sí? Esa es tu vida eterna. Conectar de nuevo con esa mente de Cristo, que es la mente en otras culturas le llaman la conciencia supraconciencia, ¿sí? Pero es la mente de Cristo, que otros lo ven fuera de lo que está escrito, recopilado en la biblioteca de libros, y lo observan en otras culturas, ¿sí? Pero es eso, esa conciencia elevada que te hace ser tú mismo Dios manifestado en carne. Entonces, cuando llegas a ese estado de conexión, comienzas a experimentar palabras no duales. O sea, ya dejas de tener una mente dual. Por ejemplo, ya no sigues diciendo que Dios está en los templos hechos de mano de hombres, sino que tú eres el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, la mente natural o la mente dual, porque la mente dual es la mente carnal, o sea, la mente religiosa, la mente que tiene judaísmo y circuncisión y es formada por aquellos apóstoles que no trajeron la verdad, que simularon, por eso la palabra hipocresía es simular. Ellos simularon ser de la gracia, ellos simularon ser del reino de los cielos, ellos simularon tener la gloria de Cristo, pero fue una simulación. ¿Para qué? Para engañar a los escogidos. ¿Quién eran los escogidos? Los que Pablo estaba enseñando, haciéndoles recordar quiénes eran en sí mismos, diciéndoles, miren esto, ya no viven ustedes, Cristo ahora vive por nosotros, nosotros quedamos clavados en la cruz, porque el hombre de pecado fue muerto en la cruz, ¿sí? Entonces estos que simularon llegaron diciendo que sí había pecado, ¿sí? Por ejemplo, por ahí el secretario de la circuncisión, le digo yo, Juan, dice, si alguno es hallado en pecado, abogado tenemos para con Dios, Cristo Jesús. Jesús no es ningún abogado. Y si fue abogado, el caso lo resolvió hace más de 2000 años ahí en la cruz, porque murió y destruyó a Satanás, destruyó el pecado, destruyó la enfermedad, destruyó las maldiciones, ¿sí? Y resucitó. Si el caso fue abogado ahí, pero abogado ahorita, no, es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces son palabras que fueron traídas de antes de la crucifixión, enseñadas por ellos, o sea, traídas por ellos y enseñadas por Jesús de Nazaret antes de la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue dado al judaísmo, donde el pecado estaba de pie, Satanás estaba como león rugiente, los demonios saltando de cuerpo en cuerpo, pero uno le dice, no ha llegado nuestra hora. ¿Cuál era la hora de ellos? La cruz del Calvario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús le habla a Felipe, le dice, voy a ir a un lugar para que donde yo estoy, ¿sí?, ustedes también estén. Y Felipe pensando, no, ahora ¿para dónde se va a ir? Y ese lugar era la cruz del Calvario, la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Para que ustedes también estén. ¿Qué significa eso? Para yo resucitarlos, para quitar el imperio de la muerte que fue hasta la cruz, ¿sí? Y para que ustedes también estén como en santidad, limpios. Pero eso hay que reconocerlo. Por eso Dios no tiene una mente dual. Dios, mire hermano, esta identidad que queremos transmitir porque es tu identidad eterna. Esa confesión que yo le digo que llega directamente a Dios es, yo soy hijo de Dios, yo soy Jesús. Cuando tú dices eso llega al corazón de Dios. Y no porque sea así, sino que Dios que está en tu mente comienza a decir, esa es la consumación, son mi imagen y mi semejanza, ¿sí? Por eso se dice que en el principio, ¿sí?, todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces esas son palabras del paraíso. Esas palabras llegan a oídos de Dios, llegan en el sentir de Dios y comienzan a comunicar en ti, ¿sí?,
el tiempo eterno, el ahora de Dios. Dios cómo se comunica en el ahora. Por eso les hablaba un poco de que Jesús no estaba incrustado en el tiempo, o sea, esa ley del tiempo no lo gobernaba. Por eso le digo que habló de Abraham, que había pasado 700 y pico de años, y habló de vendrá el tiempo en que el Espíritu le recordará todas las cosas, pero eran todas las cosas que oímos en el paraíso, y el único hombre que le fue dado las primeras palabras de haber vuelto al paraíso fue el apóstol Pablo. O sea, Pablo fue un maestro, vamos a decirlo así, un maestro que ascendió a ese conocimiento, ¿sí? Tuvo ese encuentro en sí mismo con Jesucristo que le reveló todo. Entonces, ¿qué hizo él? Se hace como niño para hablarle a los niños, se hace a los de la ley para hablarle a los de la ley, se hace a todos para ganar a los que han sido escogidos. Por eso él habla de unos escogidos, y yo también hablo de esos escogidos, porque el que oye mi voz me sigue, porque los que me siguen son los que oyen mi voz. Entonces, esa voz de Dios que usa vasos de honra se es soltada y comienza a decir, a analizar, ¿es posible? Sí, es posible. Entonces, todo esto se dice desde lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. Ahora, la palabra sentados también tiene un significado profundo, y de esto vamos a hablar en el próximo segmento. Continuamos acá en su programa en Evidencias. Queremos seguir trayendo el desarrollo de lo que Dios permite que podamos conversar e impartir el día de hoy. Estamos hablando de estos lugares, sentados en lugares celestiales. La palabra sentados es muy profunda. ¿Por qué? Primero, en el antiguo pacto, en el momento de la propiciación del sacrificio y la consumación del sacrificio, el sacerdote no se podía sentar, ¿sí? El sacerdote no se podía sentar porque no podía. Él podía sentarse después de que salía de ahí y descansaba, ¿sí? Del lugar santísimo, del sumo sacerdote. Entonces, esto se repetía anualmente por el pecado, porque como la ley era imperfecta, no perfeccionó a nadie, por la ineficacia, el apóstol Pablo le llamó la ley de condenación, la ley de muerte, le llamó el poder del pecado, le dijo a la ley de Moisés, todas esas cosas le llamó el perito de la iglesia, que antes de convertirse en Jesús, era el que más aventajaba a todos en el judaísmo, en la ley, era doctor y abogado de la ley, o sea, el que está hablando conoce desde lo más profundo, era el más adelantado de toda la tierra en este tema, ¿sí? Por eso hay algo que distinguir. Por ejemplo, los 12 apóstoles que Jesús escogió en los días de su carne, cuando comenzó a establecer acercar el reino y explicarlo dentro del judaísmo, dice que los escogió del vulgo, sin letra. Posiblemente algunos no sabían escribir, eran buenos comerciantes y todo eso, pero no sabían escribir, no eran toscos para hablar y también toscos en el conocimiento, algo que el apóstol Pablo pues no tenía eso, porque él era abogado y doctor. Imagínense un abogado sin saber leer y escribir y un doctor sin saber leer y escribir. Lucas también era doctor, imagínense el doctor Lucas sin saber escribir. Y vemos cosas importantes que él hizo, como poder ordenar la verdad de acuerdo al orden de sus acontecimientos. Por eso en un versículo le dice a Teófilo, me pareció importante investigar con veracidad, ¿sí? Con veracidad y con diligencia los acontecimientos en su orden, ¿sí? O sea, la historia la historia de Jesús en el orden de sus acontecimientos. Entonces, él escribe Lucas y él escribe el libro histórico de los Hechos. Entonces, el apóstol Pablo, siendo el primero que va al paraíso y le hacen recordar cómo era conocido,
Entonces Pablo, ¿qué fue lo que recordó? Que él mismo era Dios. Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Sí? Por eso dice, es que yo no hago las cosas, es lo que hace la gracia de Dios en mí. Él reconocía que su divinidad, su eternidad, era Dios mismo. Por eso él dice, imítenme a mí. No, pero vamos a imitar a Jesús de Nazaret. No, a Jesús de Nazaret no, al resucitado. Imítenme a mí que yo lo imito al resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sería como conocer a Jesús en la carne. Y lo que le dijeron a Pablo, un requerimiento que le dijeron a Pablo en el paraíso fue, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, por eso Pablo decía más adelante a los Gálatas, yo ya les presenté a Cristo como ya crucificado, ¿sí? O sea, desde que Él ya fue crucificado en adelante, es que hay que conocerlo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque antes de Él ser crucificado, ¿sí?, los demonios le hablaban y le decían, no ha llegado nuestra hora, porque no había llegado la hora de la crucifixión. Echaba fuera a los demonios, imponía las manos para bendecir, ¿sí? Se cumplía la ley, había sido dado a la circuncisión, ¿sí? Todas esas cosas Él las hacía, pero queriendo demostrar y cumplir la promesa a los padres de los judíos, los cuales los del desierto se les prometió que vendría un Salvador, ¿sí? Todas esas cosas. Cuando Él resucita, Él deja de ser de la tierra, ¿sí? Resucita también en carne porque comía, pero en una carne con otra composición molecular, todavía más espiritual, ¿sí? Más o menos la transformación que hace el conocimiento pleno en ti, que ya no vives con deseos caídos, ¿sí? Deseos caídos, o sea, ya no estás pendiente de la supervivencia, ni de los deseos sexuales de la carne, ni eso es lo que te mueve, porque ahí tienes como la expresión más animal de ti, lo básico, ¿sí? Comida, sexo, buscando las cosas básicas ¿sí?, de un animalito. Ahora, sino que conectas con ese entendimiento pleno que te hace decir, el cuerpo de pecado fue crucificado y fue muerto en la cruz el pecado, ahora te hace decir, estoy muerto al pecado. O sea, todo hombre o toda mujer anhela eso, dejar de pecar, dejar de sentirse culpable. Y para entender eso, tenemos que saber que ya hemos sido reconciliados por Dios, en el Espíritu y ahora en el conocimiento. Los apóstoles de Jesús en los días de su carne, Pedro, Juan, Judas, ellos fueron reconciliados en el Espíritu, pero nunca reconciliaron el entendimiento hacia la verdad. Ellos tuvieron reuniones. Pablo los siguió como por 14 años. Vio que ellos estaban siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque le estaban dando judaísmo a los gentiles, ¿sí? Los gentiles no tienen la ley de Moisés, así como nos lo enseñan en los colegios, en la religión de hoy en día. Eso es puro judaísmo. Es la ley del Espíritu para todos, porque dice que los dos pueblos hizo un solo pueblo, ¿sí? Hizo un solo pueblo. Ahora, luego dice que a los judíos tienen que ir a la fe, pero la fe que se revela, ¿sí? No a la fe de las obras. Entonces, por la fe, Él los justificará a ellos, y por la fe tú estás justificado, ¿sí? Porque ¿qué hace la religión? La religión te hace como un mendigo de la carne que quiere ayudarle a Dios a perfeccionarse. Y es imposible. Tú tienes que entender que estar sentado en lugares celestiales es un estado de reposo. Escúcheme algo, no es de dormir, sino de reposo, ¿sí? No es de descanso, sino de reposo. Dice, y cada quien mire que haya entrado el reposo de Dios, porque hay algunos que creen que están ahí, pero no están ahí. Entonces, ¿qué es el reposo de Dios? El reposo de Dios es el espíritu
Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? El cual hizo todas las cosas, entendemos la reconciliación en la mente de Cristo, confesamos lo que creemos de esa reconciliación, o sea, por ejemplo, decir, soy santo, ¿sí? Soy hijo de Dios, y el Hijo de Dios se llama Jesús, soy Jesús, ¿sí? Eso enseñar a otros, por ejemplo, viene alguien con una lista de situaciones según la carne, o sea, divorcios, delitos, pecados, adulterios, fornicaciones, drogadicción, prostitución, ¿sí? Viene alguien así, y a usted se le dice, no lo conozca según la carne. Entonces usted tiene que decirle a él que ya está reconciliado con Dios. Entonces usted puede decirle, Dios ya pasó por alto esa ignorancia, pero tú eres reconciliado con Dios. Ajá, ¿y cómo haces eso? Formando a Jesucristo. Ay, ¿qué significa formar a Jesucristo? Bueno, ser convertido en Él. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, está diciendo esto. El que sea mi mismo ser es el camino, el que sea mi mismo ser es la verdad, y el que sea, ¿sí?, mi mismo ser es la vida. De eso se trata, de pasar a ser Él mismo, porque ya somos uno con Él. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos, estamos en el último segmento de su programa En Evidencias. Ahora, recordé algo importante que no quería dejar pasar, y es como en el antiguo pacto se sugestionaba para que el poder de la misma fe en la persona lo sanara. Recuerde que Jesús hizo algunas sanidades donde decía, tu fe te ha sanado. Ahora, voy a ir un poco más atrás, y este acontecimiento con el profeta Eliseo, que le dice a Naamán que para ser curado de la lepra tiene que ir al río donde caían todos los desechos de la ciudad y sumergirse 7 veces. Qué importante, ¿no? Ese Naamán era un principal del ejército de ese tiempo, arrogante, ¿sí? Arrogante, porque esas posiciones producen arrogancia. Superioridad, ¿sí? Es más, él dijo, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Qué le pasa? Entonces Dios usa un siervo para que le diga, mira, pero no está de más, no te va a pasar nada, hazlo, puede ser que te sanes. Entonces, ¿qué hace ahí Eliseo? Eliseo sugestiona, ¿sí? Porque Eliseo pudo haberle dicho, bueno, listo, estás limpio, ¿sí? Pero Eliseo sugestiona a Naamán a ir al agua y sumergirse 7 veces. Este número 7 es importante porque el número 7 es el número de Dios, ¿sí? Por ejemplo, usted ve que lo completo está encerrado en 7 cosas. Por ejemplo, los sonidos, do, re, mi, fa, sí, son 7. Los colores son 7 colores principales, de los cuales nacen el resto. Cosas así, entonces usted está viendo que es algo de lo completo. Entonces, 7 veces en el agua, o sea, él parece que esa agua lo hizo sumergirse como en 7 cosas que tenía él adentro que tenía que sanar, ¿sí? No era solo la lepra, pudo ser la arrogancia, ¿sí? Todas esas cosas que él sufría. Entonces, usaron el agua donde caía todos los desechos de esa ciudad, para allá lo mandó Eliseo, como para enseñarle la humildad, ¿no? Para bajarlo de esa arrogancia, ese pedestal. Más o menos lo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue tumbado de su caballo camino a Damasco, ¿no? Que lo tumbaron de ese pensamiento. Dijo él, déjeme gloriarme según la carne, y dijo, fariseos, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Irreprensible de acuerdo a la ley. O sea, si alguien tiene que, sí, mostrando a todos de qué se trata la carne, ¿no? Del judaísmo.
Entonces cuando usted le diga mente carnal, usted le están diciendo en la mente que guarda los rituales del judaísmo. ¿Cuáles son esos rituales del judaísmo? Bueno, todo el que esté guardando una semana de Pascua, guardando esos ritos que se hacían, la Pascua de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, la levadura, todas esas cosas que por ahí he oído hablar hasta gente que dice conocer la verdad guardando estas cosas, ¿no? Las primicias, todas esas celebraciones que eran del antiguo pacto que fueron traídas a este pacto que no tiene ni culto ni santuario terrenal, porque Hebreos 9.1 dice, y el antiguo pacto tenía tiempo pasado, tiempo cumplido, ¿sí? Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, lo que es ordenanza de culto ahora y santuario terrenal están en el pacto que no conocen, están en el pacto anterior, y dicen que están en el pacto nuevo, pero no lo conocen. Entonces no es lo mismo estar en Cristo y en su evangelio que estar en Cristo por la fe nada más, pero vivir en Adán antes de la cruz, ¿sí? Ahora, esta sugestión de Eliseo a Naamán produjo la sanidad. O Naamán pudo haberlo sanado hablándolo nomás. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la fe era la tuya, lo que tú tenías como hombre, como fe, podía orar y te alcanzaba para sanar. Y quiero terminar con esto. Por ejemplo, hay un versículo que habla de Pedro en el libro de los Hechos y dice que Pedro sanaba con su sombra. Entonces que todo el mundo traía, escúchenme, todo el mundo traía a los enfermos para que él pasara su sombra sobre ellos. Entonces, esta sugestión de Naamán, que fue usado el río donde iban todas las cloacas de la ciudad, 7 veces, fue una sugestión, ¿sí? Este ciego, en el cual Jesús utiliza el barro como sugestión, activa la fe del hombre y se sana. Y la sombra de Pedro era lo que usaba Pedro para no sanar por la palabra, sino sanar por medio de la ley de las obras del antiguo pacto, la sombra. Entonces todos veían la sombra y decían, si la sombra me sano, igual que cuando Jesús la túnica que dice salió poder de mí, porque la mujer sacó poder de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la fe de obras sugestiona, ¿sí? Por ejemplo, si no estaba haciendo sol para que Pedro se iluminara, pasara la sombra sobre ellos, pues entonces no se hacía, ¿sí? Y esto también a Pedro le jugó una mala pasada, por eso él comenzó a judaizar a la iglesia, porque él no tuvo la madurez o la renovación del entendimiento al conocimiento pleno del Evangelio de la gloria. Por eso es importante estar en Cristo, que no es estar en una denominación ni en una banca de una congregación hecha por manos de hombre, sino estar en Cristo es una posición elevada del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento compende de esto. El nuevo nacimiento dice que la nueva creación o la nueva criatura no tiene pecado. O sea, ya es Jesús sin relación al pecado. Ya vino. Y cuando vendrá, no hallará fe sino apostasía. Pues porque dígame, la fe de las obras es la apostasía y todo el mundo está haciendo obras para decir que eso es la fe. Mentiras. Dice que esta nueva creación no puede pecar, dice que esta nueva creación es el nuevo hombre, el cual es el Señor, o sea, cada uno de nosotros tenemos identidad y somos Jesús. Y esto es lo que Pedro no le alcanzaba para sanar, ¿sí? Pero era según las obras de la carne, ¿sí? Entonces, esa sugestión que hacía la gente de la sombra me va a sanar, esa sombra, recuerde que la sombra es una proyección de luz. Por ejemplo, si usted ve, se ilumina aquí de frente y atrás produce una sombra. Entonces, viene una proyección de luz, pero el decodificador de esa luz o de ese entendimiento pleno está dañado o tiene virus de la ley y allá da sombra, que ya no es tiniebla, pero es sombra. O sea, no te alcanza para alcanzar la plenitud de la gloria de Cristo que ya te habita. Te alcanza para sanar. No
te alcanza para ser salvo, pero no te alcanza para reinar. Te alcanza para tener esperanza, pero no te alcanza para tener certeza. ¿Sí? Te alcanza para tener fe en Jesús o en una sugestión como la que le pasó a Naamán, como la que le pasó al ciego que Jesús sanó, que sugestionó la fe del ciego, su propia fe con el barro, le dijo tu fe te ha sanado, o te alcanza para que la sombra, tanto en entendimiento como en sugestión, te sane, pero no te alcanza para sanar el entendimiento. O sea, por ejemplo, Jesús sanó 10 leprosos, y de los cuales uno solo vino a dar gracias. Ese fue el que se fue sano completamente, los otros simplemente fueron sanos en la carne, pero no en el conocimiento. Entonces eso pasa ahora. ¿Por qué los falsos cristos hacen grandes señales? Porque primero, ya las señales no son con imposición de mano. Las señales son de la palabra, o sea, creí por lo cual hablé, la palabra comienza a ordenar tus pensamientos, ordena tu vida y sana. ¿Sí? Entonces, dejamos hasta acá lo que el Espíritu pues tuvo a bien para dar a cada uno de ustedes. Quisiera decirles de todo corazón que la confesión que llega directamente, hay una confesión vertical que llega a Dios directamente, eso es como del pecho a la cabeza, aquí donde está Dios sentado. ¿Y es cuál? Somos hijos de Dios, somos Jesús. Esa es la confesión, eso comienza a transformar tu vida, eso llega a Dios directo porque ese es el aquí y el ahora de Dios. Dios comunica en el aquí y en el ahora. ¿Quieres comunicarte con Él? Comunica en el aquí y en el ahora. Eres perfecto, eres santo, eres puro, eres salvo, eres justo, eres redimido, eres lavado, eres la amada de Dios, la iglesia, eres justificado, eres su mismo ser, eres su misma mente, su mismo espíritu, eres el cuerpo de Él. ¿Sí? Eres perfecto, Satanás fue destruido, los demonios fueron destruidos, las enfermedades fueron quitadas, las maldiciones fueron quitadas. No estás en sombra, estás en plenitud. Reconcilia el entendimiento. Bendito con toda bendición. Hasta la próxima.